Hola, ¿ahora me escuchan? Sí, profe, se escucha perfecto. Ahora sí. Bien, 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 gracias. Profe, Sí, buenas noches, una recomendación. Para aquellas personas que en la clase pasada estuvieron eliminando a otros integrantes, eso también recomiende. sí, justo de eso estaba hablando y parece que se cortó. Sí, le decía, vamos a recomendarles un poquito que que traten de no expulsar a nadie, porque, o por ahí por algún error involuntario, por supuesto, uno debe presionar alguna tecla y estamos eliminando a los compañeros, ¿sí? Tratemos de cuidar ese aspecto. Bueno, vamos a continuar entonces con lo que estábamos viendo la vez pasada. Gracias por concurrir nuevamente. Le voy a aburrir un poquito seguro esta noche con algunas partes teóricas, pero que son todas así importantes, ¿no? Porque después la próxima clase ya va a ser un poquito, a lo mejor entremos ya a ver algunas prácticas, algunas mediciones que vamos a hacer, pero todo en función de lo que se va a comentar ahora, ¿sí? Y también aprovechando siempre los cálculos que dio el amigo Miguel. Bien, habíamos quedado en esta parte de la energía eléctrica. Vamos a continuar entonces. Considerando que los medidores eléctricos, no sé si esta parte ya lo hemos visto o no, pero no importa, lo repasamos, registran más fácilmente los consumos de energía reactiva y activa. En algunos casos se emplean el término tangente de phi en lugar de coseno de phi en las facturas del servicio eléctrico. Sí, a veces suele ocurrir eso. La tangente de phi es el cociente entre la energía reactiva, expresada en kilovolt ampere reactivo hora, por supuesto, y la energía activa, kilowatt hora, consumidos durante un periodo determinado. A diferencia del coseno de phi, es fácil notar que el valor de la tangente de phi debe ser lo más bajo posible para tener menor consumo de energía reactiva. Acuérdense que el coseno de phi tiene que ser lo más alto posible, y en este caso la tangente lo más bajo posible. En general, cuando utilicemos por ahí las tablitas, ¿no? Que por ahí no está nunca de más. Las tablas para corregir el factor de potencia permiten ingresar indistintamente tanto con el dato del coseno o de la tangente de phi que tengamos originalmente y a dónde queremos llegar, ¿sí? No es nada complicado. Bueno, así como hemos visto el triángulo de potencias, vamos a ver un poquito también el triángulo de las energías eléctricas. Otra vez trazamos un vector horizontal, 90 grados y hacia arriba vamos a trazar otro vector, ¿sí? Y terminamos el triángulo con la hipotenusa. Veamos entonces, como en el anterior caso, la energía activa va a estar representada, en este caso, en la línea horizontal, que viene a ser la energía activa de la potencia activa. Luego, hacia arriba, tenemos la energía reactiva de la potencia reactiva. Y por último, la energía aparente, que es de la potencia aparente. Y por último, siempre igual que en el anterior caso, sí, con el ángulo que debemos trabajar es el que representa a la potencia activa y a la potencia aparente. Eso sería el triángulo de las energías. Fórmulas aplicables, medio parecida a la anterior. Tendríamos la energía aparente, que va a ser igual a la raíz cuadrada de la energía activa al cuadrado, más la energía reactiva al cuadrado. Resultado tendremos en volt ampere hora o kilovolt ampere hora, depende
con qué números estemos trabajando. Después tendríamos la energía activa, que va a ser igual a la raíz cuadrada de la energía aparente al cuadrado, menos la energía reactiva al cuadrado. Nos va a dar en vatios hora o kilowatt hora. Y por último, la energía reactiva es igual a la energía aparente al cuadrado menos la energía activa al cuadrado, cuyo resultado nos dará en volt-ampere reactivo hora o kilovolt-ampere reactivo hora. ¿Sí? No está muy complicado. Luego, esto ya lo sabemos, que el coseno de phi va a ser igual a la potencia activa sobre la potencia aparente, es decir, kilowatt sobre kVA, kilovolt ampere. También podríamos decir que va a ser igual a la energía activa sobre la energía aparente, ¿sí? Simplemente. Y por último, la tangente de phi va a ser igual a la energía reactiva sobre la energía aparente, ¿sí? Son unas formulitas que conviene tenerla siempre presente. Bien, sigamos. Bueno, ahora vamos a ver algunos datos importantes, ¿sí? De todo esto. Por ejemplo, acá dice representación gráfica de las ondas de la tensión, intensidad y la potencia se va a agregar acá. Bueno, como estábamos haciendo análisis la vez pasada, solamente hemos hecho de la corriente y la tensión. En este caso, vamos a hablar o se agrega la potencia. La línea la gráfica de la sinusoide, digamos, de color rojo vendría a ser la tensión, la sinusoide de color verde la corriente y la sinusoide más elevada, la azul, vendría a ser la representación de la potencia. Y fíjense lo que ocurre acá. Generalmente siempre se trabaja, cuando se habla de potencia, acá en la gráfica se considera la potencia media, el valor de la potencia media, ¿sí? Decía por ahí el amigo Miguel que esa potencia media va a ser igual a la tensión eficaz por la corriente eficaz, ¿sí? Bárbaro. Dice en la figura 1, flujo de las potencias en una instalación con un coseno de phi igual a 0,78, ¿sí? Un coseno de phi bajo, diríamos en este caso. Y fíjense lo que ocurre. Las ondas de la tensión y la corriente no están en fase, pero el ángulo de fasaje es, digamos, chico, no es tan grande, ¿sí? Y como resultado tendríamos, en cuanto a la potencia, que vamos a tener potencia negativa. Si se fijan ustedes, está de la línea eje hacia abajo, alguna parte de la potencia negativa. Y eso no es correcto, ¿sí? Quiere decir que ahí todavía, como el coseno de phi es bajo, tenemos una energía reactiva, lo cual se debe corregir. Cuando la potencia es completamente positiva, ahí estaríamos hablando de un circuito muy bueno, ¿sí? Perfecto. Veamos otro. Acá tenemos, por ejemplo, en la figura 2, flujo de las potencias en una instalación con un coseno de phi de 0,98. Casi ideal, diríamos, en este caso, ¿sí? Fíjense ahora, no están tan prolijas, pero las ondas de la tensión y la corriente casi prácticamente están en fase. Prácticamente están en fase. Ello implica de que ahora, fíjense, toda la potencia es positiva. Ya no hay esa pancita hacia abajo de la potencia, ¿no? Ya dejó de existir. Sí, ahora la potencia es todo de la línea eje hacia arriba, es decir, es todo potencia positiva. Quiere decir que ahí estamos hablando casi de un circuito resistivo puro. Y es bueno que esto lo vamos, nos vamos acordando, porque cuando hagamos las prácticas también ahí vamos a tratar con instrumentos de por medio, voy a ver hasta dónde llego,
de ver todas estas cosas, ¿no? Cómo se manifiesta, cómo trabajar con un circuito resistivo, luego inductivo puro, luego capacitivo puro, y así hacer unas combinaciones de ambos, acorde a los instrumentos que me funcionen, diríamos. ¿Sí? Bárbaro. Sigamos. Valores correspondientes a la función trigonométrica coseno de diferentes ángulos agudos. Algunos ejemplos acá, por ejemplo. ¿Sí? Perdón, valga la redundancia. Tenemos un par de columnas acá donde dice ángulos agudos, por supuesto, y al lado función del coseno. Por ejemplo, dice, si el ángulo de desfasaje sería en este caso entre la tensión y la corriente sería solamente de 15 grados, tendríamos un coseno de phi bastante bueno. Fíjense, 0,97, ¿sí? Ideal. En cambio, si en la medida que, ahora fíjense ustedes, se va agrandando el ángulo y el coseno se va achicando, ¿sí? Cosa que no nos conviene. A 30 grados, por ejemplo, de desfasaje entre la corriente y la tensión, y ya tenemos un coseno de phi de 0,87. Para algunos todavía aceptable, para algunas provincias, ¿sí? Creo que hay provincias que no lo permiten por debajo de 0,90. Si tendríamos un ángulo de 45 grados, ya nuestro coseno phi es medio bajo, ya horrible, 0,71. Y así, a 60 grados, por ejemplo, 0,50. Fíjese, este tema era cuando nosotros utilizábamos, por ejemplo, los tubos fluorescentes, que todavía se siguen usando en algunos casos, ¿sí? Y si alguien está viendo por ahí, yo en este momento estoy iluminado por tubos fluorescentes, ya tienen sus años, pero no se queman nunca, lamentablemente, ¿sí? Bueno, eso, si teníamos los tubos fluorescentes solamente sin la corrección del factor de potencia, y el coseno valía 50, 52, no más que eso, algunos menos todavía, 43, me acuerdo, una cosa así. Si nuestro ángulo sería de 75 grados, algo más horrible, el coseno phi es 0,26, ya prácticamente un desastre total, ¿sí? Bueno, ahora vamos a otra parte. Digamos, ¿cómo corregir el factor de potencia? Qué linda pregunta, ¿sí? Empecemos entonces a meternos en esto ahora, que hemos hecho una serie de análisis, ahora vamos a ver cómo vamos a corregir todo ese desorden que existe, ¿sí? Mejorar el factor de potencia consiste en instalar condensadores en la instalación para llevar el factor de potencia, coseno phi, lo más próximo a la unidad, ¿sí? Los condensadores mejoran el factor de potencia debido a que sus efectos son exactamente opuestos a la de las cargas reactivas inductivas. Esto lo habíamos visto la vez pasada, eliminando así el efecto de ellas. La corriente que circula por un condensador, atención a esto, estamos repasando prácticamente, está adelantada cerca de los 90 grados respecto a la tensión aplicada en sus bornes. De este modo, compensa el efecto provocado por las bobinas o elementos que generan campos magnéticos, cuya intensidad... ¿me están escuchando? Profe, se salió la pantalla del Facebook. Ajá. No, no era de acá. ¿Ya volvió? Volvió. Bien, 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 bien. Cualquier cosa me hablan más. ¿Dónde estábamos? De este modo compensa el efecto provocado por las bobinas o elementos que generan campos magnéticos cuya intensidad está retrasada respecto a la tensión y por lo tanto mejora el factor de potencia. Perfecto. Fíjense acá, ya lo tenemos el triángulo de potencias, hecho al revés, nada más creo que de lo que habíamos hecho la vez pasada, ¿sí? Tengo la potencia activa,
potencia aparente y la potencia reactiva. Ahora lo que vamos a hacer ahí, aparece un vector de color azul, ¿sí? Que eso va a representar el colocado de un capacitor. Lo que hace el capacitor es achatar, diríamos, no sé si es el término, disminuir, podría ser, la potencia reactiva que nos está entregando la línea, ¿sí? Que esa potencia reactiva, convengamos que es una red media perniciosa, media viciosa, que entra a la línea, ¿sí? Y vuelve, pasando por las cargas, por supuesto, vuelve a la línea sin producir, digamos, efectos que sean provechosos. Más bien, todo lo contrario, producen algunos deformes. Entonces, ese vector de color azul, vamos a poner, es la capacitancia. Colocando esa capacitancia, entonces lo que nosotros vamos a tener acá, a ver, un segundito, ¿dónde está el puntero? Sí, no tengo. Acá. Ahí está. Lo que haríamos con este capacitor, por supuesto, lo vamos a achicar esto, desde ahí hasta acá. O sea que lo haría desaparecer a toda esa partecita de la potencia reactiva. Por lo tanto, ahora, fíjense, sería así la potencia aparente. ¿Cómo va a ser? Más chica que la original, por supuesto. Vamos a reducir. Al margen de reducir la potencia activa, ¿dónde andamos? Acá. Al margen de reducir la potencia reactiva, también estamos reduciendo la potencia aparente. Y por ende, el ángulo va a ser mucho más chiquito, ¿sí? En los ejemplos que dábamos anteriormente, veíamos que cuanto el ángulo es más chico, el valor del coseno de phi es mucho más provechoso. Bien, ahora vamos a ver otro ejemplo, acá un poquito más claro. La potencia activa, la potencia reactiva formando el ángulo recto siempre, ¿sí? La potencia aparente. Veríamos nuevamente nuestro triángulo de potencia. El ángulo phi siempre va a estar dado, ¿sí? Por la potencia, la unión de la potencia activa y la potencia aparente. Correcto. Ahora veamos, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros ponemos un reactivo, una potencia, acá quiere decir potencia capacitiva, en este caso Q sub C. ¿Sí? Quiere decir que estamos poniendo un capacitor. Con lo cual, ¿sí? Nuestro triángulo de potencia va a quedar así, achicado. Presentando la potencia reactiva, en este caso, por Q2. ¿Sí? Eso es lo que va a quedar. Y el ángulo, por supuesto, va a ser phi 2 en este caso. Así quedaría achatado, digamos, ahí la potencia reactiva. Lo estamos tratando de disminuir y por ende, fíjense, la potencia aparente también bajó. Esto es muy importante, muchachos, que lo interpretemos porque después cuando vamos a la realidad, y esto se ve, ¿sí? En las corrientes y todo eso, que después también enseguida nos lo estamos explicando a través de algunos gráficos. Bueno, vamos a ver un poquito las desventajas de tener un factor de potencia bajo. Van a ver que es horrible, no sirve, ¿sí? Veamos, vamos a analizar en primer lugar esas desventajas para el usuario y para las empresas prestatarias del servicio, para quienes nos entregan, nos venden la energía eléctrica. Para ninguno de los dos es bueno, ¿sí? Veamos entonces para el usuario, ¿qué es lo que pasa? Aumento de la intensidad de corriente. Ojo con esto.
¿sí? Un bajo factor de potencia quiere decir que vamos a tener una corriente muy grande. Y cuando la corriente es grande, ustedes lo saben, y los problemas son varios. Vamos a ver. Aumento en la sección de los conductores. Lógicamente, si la corriente es grande, exige que los conductores sean de mayor sección. Puesto que la sección de los conductores depende de la intensidad de la red, y esta es inversamente proporcional al coseno de phi. Esto nos lleva a que a menor coseno de phi, mayor sección. Cuidado con esto, ¿sí? Es horrible, como les decía. Veamos otro tema. Aumento de la temperatura de los conductores por efecto Joule y, por ende, disminución de la vida de su aislamiento. Convengamos que usted, cuando hace los cálculos por ahí, y siempre este error está, ¿sí? Este error va a aparecer. Por ahí alguien ha visto que hacen el cálculo y le ponen un coseno de phi 0,85, pero no lo tienen muy claro porque si realmente lo van a corregir o lo dejan así como está, ¿sí? Es un tema bastante delicado esto. ¿Y qué más? ¿Puedo hacer una pregunta? Pérdida en los conductores y altas caídas de tensión. Cuidado con todo esto. Miren los desastres que ocurren. Pérdida de los conductores y altas caídas de tensión. Una pregunta puede A ser. nivel reglamentario, a nivel AEA, dice que las caídas de tensión, ¿sí?, no deben ser más de 3% para lo que sea iluminación. No más del 5%, dice, cuando se trate de fuerza motriz. Y nunca más del 15%, esto, atención, porque no lo tienen en cuenta casi nadie. Nunca debe superar las caídas de tensión del 15% en el momento de arranque de los motores. Porque ni hablar cuando uno vive por ahí al lado de un taller, por ejemplo, que tiene compresores y una serie de máquinas. Y si su instalación está mal dimensionada y terminamos siendo también las víctimas de todo esto, ¿sí? Y bueno, le puse, no porque sea hincha de Independiente, ¿no? Le puse con... Profe, Sí, ¿alguien tiene una pregunta por ahí? a ver, haga la pregunta. ¿Quién pregunta algo? No, debe estar no habilitado su micrófono aparentemente. Bueno, esto también significa un aumento en la facturación del consumo de energía eléctrica, ¿sí? Esto casi nadie lo tiene en cuenta. Después dice, me cobraron mucho, me cobraron mucho. Les cuento, como estamos hablando a nivel NOA, prácticamente acá les cuento en Jujuy, por ejemplo, la empresa prestataria es EGESA. Y EGESA, cuando ya ve que el coseno de phi es bajo, lo que hace es mandarle una notificación con un tiempo prudencial para que corrija ese factor de potencia. Le da 60 días, ¿sí? Le indica qué valor de coseno de phi tiene como promedio y le dice el promedio es tanto y debe llegar a superar los 0,85, ¿sí? Bueno, eso es en nuestro caso. Y si no cumple dentro de esos 60 días, y bueno, lamentablemente se lo tienen que facturar como energía reactiva, ¿sí? Y bueno, creo que están en su derecho de hacerlo, porque estamos perjudicando, y ya vamos a ver por qué. Y ojo, no solamente perjudicamos a la empresa, sino que también perjudicamos al resto de la vecindad. Bueno, estamos, parece el chavo acá. Bien, ¿qué más? Para la compañía generadora de la energía eléctrica, fíjense lo que ocurre. Mayor inversión en los equipos de generación, ya que su capacidad en kVA debe ser mayor. Un tema tremendo. Vamos a ver con un ejemplo acá. Tenemos una potencia de 500 kilovatios.
con un coseno de phi de 0,75, malo, por supuesto, y fíjense que, vamos a ver, ¿cuántos kVA equivale esto? Una consulta puede ser. Perdón, ¿lo escucho? Vamos a seguir. La potencia aparente dice que va a ser igual a la potencia activa sobre el coseno de phi, en este caso 500 sobre 0,75. Yo necesitaría, para poder entregar 500 kilovatios, tener una estación, un transformador de 666. No creo que no hay eso, pero bueno, estos son números para un ejemplo simplemente, ¿no? 666 kVA, ¿sí? Es mucho. Veamos otro ejemplo. Ejemplo número 2. Sigo con los 500 kilovatios, pero el coseno de phi es 0,98. Muy buen coseno de phi. Y fíjese, el resultado ahora es 510 kVA. Y ahí está cerquita, fíjense ustedes. Eso es muy bueno. Fíjense, si usted corrigió en su taller, en el negocio, en su casa o donde fuese el coseno de phi, está siendo favorecido usted, pero también está siendo favorecido la empresa que vende la energía y por ende todos los vecinos. Vamos a poder hacer un uso más racional de la energía. Mayores capacidades en líneas de transporte y transformadores para el transporte y transformación de esa energía eléctrica. Claro, se le hace complicado, ¿sí? Caídas, baja regulación de voltaje, los cuales pueden afectar la estabilidad de la red eléctrica. Bueno, ni hablar, más si hay talleres y todo eso por ahí. Un ejemplo de circuitos o cargas ideales, que sería lo mejor que podría existir, pero claro, ¿sí? Si yo tengo una potencia de 500 kilowatts, ¿sí? Y mi coseno de phi valdría 1, cosa que no se va a dar casi nunca, y solamente necesito tener un transformador de 500 kVA, ¿sí? Es simple así. Pero si nosotros llegaríamos a corregir bien el coseno de phi, estaríamos por ahí, cerca. Esto se daría en caso de tener un circuito puramente resistivo. Ideal sería esto, ¿no? Que por ahí no se va a dar, pero que estemos cerca, vamos a andar bien. Ejemplo de los comportamientos de los transformadores de la compañía, de GES en este caso, sí, pero va a ser lo mismo de EDESA o de cualquier otra compañía. Esto no es porque sea Jujuy tenemos estos resultados, no, el problema creo que es en todo el país, ¿sí? Ejemplo número 4. La compañía prestadora de servicios eléctricos, EGESA, le estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Tiene un transformador de 315 kVA. Si el coseno de la línea sería bajo, por ejemplo 0,76, la potencia activa será, fíjense ahora, ¿sí? La potencia activa va a ser igual a la potencia aparente multiplicado por el valor del coseno. 315 por 0,76 y apenas voy a poder sacar de esos 315 kVA 239 kilovatios. Es poco. Es malo. Ahí es donde le van a exigir a que usted tenga que corregir el factor de potencia. Y cuando nos hagan esta notificación o lo hagan a los usuarios, sí, ojalá caiga en manos de un electricista, de un profesional competente que lo sepa hacer como corresponde. Porque si no, por ahí se termina haciendo cualquier barbaridad como la que vamos a ver en algunos ejemplos que tengo por acá, ¿sí? No se duerman, por favor. Esto para la compañía es altamente perjudicial, puesto que el coseno phi es bajo. Veamos ahora este otro ejemplo. Si la compañía GESA tiene un transformador de 315 kVA y el coseno de la línea sería de 0,98, buenísimo ahí, alto, tendríamos, si hacemos la operación, fíjense, de los 315 kVA, con ese coseno de phi de 0,98,
vamos a obtener 308,7 kilowatts. O sea, es alto, ¿sí? Es poquito lo que se va a perder, prácticamente 6,3, creo que es kilowatt kVA estaríamos perdiendo, ¿sí? Fíjense entonces lo que significa tener un coseno de phi alto, corregido, ¿sí? Cuando no lo tengamos, debemos buscar una persona porque vamos a ser favorecidos desde todo punto de vista. Esto se daría cuando todos los usuarios tendríamos un factor de potencia corregido. Sería bárbaro, sería ideal, ¿sí? La instalación va a trabajar muy cómoda, muy tranquila. Una consulta. Sí. La compañía GESA, ¿cuál es el factor de potencia que ellos recomiendan? El mínimo permitido es 0,85, ¿sí? Y así le notifican, dice, lo mínimo permitido es 0,85. Pero por ahí los electricistas lo que hacemos, y tiene 0,83, vamos a suponer, y dice, no, es poquito, con un capacitor de 4 microfarads ya está listo. No es así el tema, ¿sí? Hay que hacer los cálculos como corresponde. Vamos a tratar ya de entrar al tema cálculos, no sé si hoy, no importa, no lo hagamos tan a la carrera, así se entiende bien el tema, ¿sí? Bárbaro. Veamos este primer ejemplo. Acá en el gráfico de la izquierda dice antes de la compensación. Fíjense, arriba tenemos el transformador, abajo de carga tenemos un motor, sabemos que ese motor tiene bobinas, que se crea el campo magnético, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esa carga requiere de la potencia activa, pero también requiere de la potencia reactiva porque es necesario para crear los campos magnéticos necesarios, ¿sí? Entonces, pero si lo tendríamos así, y eso quiere decir que el coseno de phi va a ser bajo, la potencia activa va a ser realmente la que se va a aprovechar. La potencia activa en síntesis viene a ser la que se transforma, ¿sí? Ya sea en luz, calor o movimiento. Y la potencia reactiva viene, produce el efecto del campo magnético y se vuelve a la red sin producir ninguna transformación más que eso, ¿sí? Así que no es conveniente tenerla así. Bien, vamos al gráfico de la derecha. Dice después de la compensación. Otra vez, tenemos el transformador, tenemos el mismo motor, a lo mejor acá abajo, o puede ser otro, quizás de la misma potencia, bueno, no importa, ¿sí? Pero ahora fíjense lo que pasó. En nuestro circuito ahora estamos poniendo un capacitor, ¿sí? El cual se puede mejorar todavía ahí de acuerdo a lo que se ve. ¿Qué es lo que está haciendo ahora ese capacitor? Hace rato cuando en el triángulo les trataba de explicar, sí, quizás no fue muy claro, pero acá lo vamos a tratar de clarificar. Lo que hace el capacitor es entregar la energía reactiva necesaria para crear esos campos magnéticos de ese motor. Y eliminar la potencia reactiva de la línea, la que estaba entrando desde la calle. ¿Está bien? Eso es lo que hace un capacitor. Y acá tenemos entonces ahora, y atención a esto para que saquen sus conclusiones ustedes, en qué lugar sería lo ideal colocar, conectar, acoplar los capacitores, el o los capacitores que hagan falta, ¿sí? Que ya lo analizamos también ahí a continuación. Entonces ahora vamos a las corrientes reactivas, la corriente real. Acá vamos a tener dos corrientes. Vamos al gráfico de la izquierda. Si abrazaríamos con una pinza amperométrica, pongamos un ejemplo medio tonto, ¿sí? Vamos a suponer que circula por ahí 20 amperes. Y 20 amperes en cualquier tramo de este recorrido, estoy hablando de la izquierda donde dice antes de la compensación. 20 amperes cuando el motor está en pleno funcionamiento.
Si yo me voy al gráfico de la derecha, y ahí voy a tener dos corrientes. Fíjense que acá ya estoy mejorando la situación. Si agarro y pongo la pinza amperométrica acá abajo, cerca del motor, y voy a seguir teniendo, si es el mismo motor, los 20 amperes. ¿Sí? Ojo con eso. Voy a seguir teniendo los 20 amperes. Y van a decir, pero ¿y cómo entonces? ¿Para qué es el capacitor? El capacitor está para acá arriba, muchachos. Ahora coloquemos, yo creo que se ve en colores, ¿no? Los gráficos. Acá, donde está el color naranja, ¿sí? A la entrada, ahí, en ese lugar, coloquemos la pinza amperométrica y, bueno, van a decir, ¿para qué pasó? En vez de los 20 amperes, no sé, póngale que sea 15, 14 amperes que va a estar ahí, en ese lugar. Y como el medidor lo tenemos más arriba, entonces lo que va a pasar esa corriente por el medidor será esa la que va a registrar el medidor, ¿sí? La otra lo está amortiguando acá el capacitor. Fíjense, eso es lo que hace el capacitor, ¿sí? Por eso dice acá, potencia reactiva suministrada por el condensador o capacitor. Bien. Ahora, todavía fíjense que hay una línea verde hacia arriba, ¿sí? Acompañando al azul y a la naranja, pero es angostita. Se la puede dejar mucho más angostita todavía esa, ¿sí? ¿Cuánto? Eso quiere decir que vamos a tener que agregar más capacidad. Bien, para todo ello tenemos que hacer cálculos, por supuesto, porque si no estaríamos hablando al aire. Ojalá se haya entendido. Bueno, acá hay un gráfico que lo saqué, no sé de dónde, parece que de algunos apuntes de Miguel, ¿sí? Medida de la eficiencia y rendimiento eléctrico de un receptor. Esto es muy simple, con una lupa ahí dice factor de potencia del coseno phi. Factor de potencia, la energía absorbida sobre la energía útil, igual a potencia absorbida por el tiempo, en este caso estamos hablando de energía, sobre potencia útil por el tiempo, ¿sí? Y vamos a tener la potencia absorbida sobre la potencia útil. Fíjense acá con la flechita roja sería la potencia que está absorbiendo de la red, este motor. Y la potencia útil va a estar dada en el eje del motor, ¿sí? Vale un poquito para graficar, para no dormir. Bien, hemos visto más o menos cuál es el efecto que hace el capacitor y ahora vamos a ver ejemplos de la ubicación de los capacitores para corregir el factor de potencia. De esto siempre me gusta hablar y bastante, porque he visto o se nota que puedo estar haciendo mal. Cuidado, yo les dije desde el comienzo, cuando empezamos esto, yo no soy dueño de la verdad, que me estoy equivocando, pero seguro, no hay duda de que eso sea así, ¿sí? Pero bueno, esto es una capacitación donde yo también aprendo, porque fíjese, hay gente que me llama y me dice, mira, tal cosita me parece que no es tan así, ¿por qué no lo revisas? Pero perfecto, está bien, eso es lindo. Uno así aprende algo más, si no, se quedaría con lo que sabe. Dice ejemplo de la ubicación de los capacitores para corregir el factor de potencia. Veamos entonces. Bueno, acá tenemos una corrección global. Si nos fijamos acá el gráfico, tenemos el transformador, luego por supuesto no está el medidor, todo eso, pero lo va a estar tablero principal, ¿sí? Y ahí nomás, al lado del tablero principal, colocamos el capacitor. Decimos, vamos a hacer una corrección global. Ojo con esto, ¿no? No todo puede estar hecho bajo este sistema. Hay que pensarlo, hay que analizarlo, hay que estudiarlo, cómo es el funcionamiento de todos esos motores, los que están abajo, los redonditos, serían los motores, ¿sí? Bueno, una corrección global quiere decir que se calculó el capacitor,
¿sí? De cuántos kilobar será, no sé. Pero para que corrija el factor de potencia cuando esté en funcionamiento todos los motores a la vez, ¿sí? Si así se ha hecho, eso estaría bárbaro. Pero también sería muy bueno decir, pero che, ¿y todos los motores van a funcionar a la vez en forma simultánea? ¿Y se van a apagar también en forma simultánea? De ser así, eso está, pero una maravilla, ¿sí? Tiene su pro y su contra, por supuesto. Alguien debe estar diciendo, no, pero ese es más barato. Y no sé hasta dónde será más barato. Habría que ver. Hay que ver otros aspectos más ahí, ¿sí? Y acá, ya lo vamos a explicar parte por parte. Fíjense acá, ya la corrección es parcial, ya no es global. Acá hay 2 capacitores. Alguien pensó y dijo, mira, son 6 motores porque nos separamos 3 y 3 y ponemos 2 capacitores, lo cual no está mal, ¿sí? Pero otra vez, habrá calculado, teniendo en cuenta que va a ser un funcionamiento de los 3 funcionando casi siempre, o solamente funcionará uno y el resto nada, no sé, ¿sí? Pero va mejorando con respecto al anterior. Ya vamos a analizarlo más en profundidad. Y acá tenemos la corrección individual. Estos 3 tipos de corrección se pueden hacer. No está prohibido ninguno de los 3, les aclaro, ¿sí? Nada más que hay que hacer un estudio previo. Corrección individual, ¿sí? Donde vemos que cada motor tiene su capacitor. Bueno, ahora iremos desmenuzando esto, ¿sí? De acuerdo a cómo se haga, por ejemplo, el tercer caso, es lo que a mí siempre dependiendo de qué se trate, cuidado, ¿no? Me gusta encararlo más. La corrección individual creo que es lo más efectivo, pero también hay que ver en qué lugar vamos a instalar ese capacitor, porque si lo instalamos mal y no sé si estamos haciendo las cosas como corresponde. Bien, vamos a analizar un poquito el primer caso. Acá nosotros vamos a llamar el nivel 1, va a ser, no sé si alcanzan a ver la flechita, la salida de transformador, hasta donde se hace la derivación acá, la conexión de los motores. Eso va a ser el nivel 1. El nivel 2 va a estar dado desde la salida del transformador hasta esta parte, acá abajo. No sé si alcanzan a ver la flechita, el cursor, la flechita, ¿sí? Y luego el nivel 3 va a estar dado entre el transformador y la llegada al motor, ¿sí? Y vamos a ver ahora, si ustedes me entendieron un poquito más atrás, cuando los expliqué de ahí la salida de transformador con esas 2 flechitas, creo que estaban en azul y verde, y bueno, esto se va a explicar mejor. Bien, veamos qué pasa. Ventajas, dice, suprime las penalizaciones por un consumo excesivo de energía reactiva. Ese es el objetivo, de poner capacitores, de corregir el factor de potencia, suprime las penalizaciones por consumo excesivo de energía reactiva. Perfecto. Ajusta la potencia aparente, ¿sí?, en kVA a la necesidad real de la instalación. Lo hemos hecho con algunos ejemplos. Descarga el centro de transformación en potencia disponible en kilowatt. Correcto, ahí. Veamos un poquito qué dice acá. La corriente reactiva ISUBERE está presente en la instalación desde el nivel 1 hasta los receptores. A ver si voy acá con... Bien, de acá. Nivel 1, hemos dicho desde ahí hasta acá. Sí, pero ahora dice que la corriente reactiva está presente en la instalación desde el nivel 1, que sería desde ahí hasta los receptores, hasta acá. ¿Está bien? No se le ve el puntero del mouse. Está presente en la instalación desde el nivel 1 hasta los receptores.
No se ve el cursor. Disculpe, no se ve nada de lo que está explicando, profesor. Caramba. A ver, ahí lo tengo, el cursor en el transformador. ¿Se alcanza a ver? Desde ahí no se ve el cursor. es el nivel 1. Y eso va a ser hasta contra los motores. No se ve. Qué lástima. Bueno, les explico simplemente. Desde la salida del transformador, ¿sí? La corriente reactiva va a estar presente hasta los motores. Quiere decir que las pérdidas por efecto Joule en los cables no quedan disminuidos. Toda la corriente, si antes consumía 20 amperes y ahora va a seguir consumiendo 20 amperes, ¿sí? No estaríamos mejorando la instalación, en especial los conductores ahí. Va a haber recalentamientos, etcétera, etcétera. Pero vuelvo a decir, si ese capacitor está bien calculado, sí va a corregir el factor de potencia. Solamente aguas arriba desde acá, de donde se hace el empalme hacia el transformador, y ahí sí va a estar tranquilo, ahí sí va a bajar la corriente. ¿Está? Vamos al segundo caso. La corrección parcial. En este caso, qué lástima que no se alcanza a ver. Ahora, fíjense, los capacitores ya están colocados. Lo hemos hecho una división de 3 motores para cada grupo. Y ahora la instalación va a trabajar más tranquila. Hasta cierta parte. Ventajas, igual que la anterior. Suprime las penalizaciones por consumo de energía, etc. Optimiza una parte de la instalación. La corriente reactiva no se transporta entre los niveles 1 y 2. Quiere decir que desde la salida del transformador hasta acá donde se hace la bifurcación, hasta ahí se mejora la instalación eléctrica. De ahí para abajo y seguimos todavía con corriente reactiva sin mejorar para nada. ¿Sí? Para arriba ya está trabajando tranquilo nuestra instalación eléctrica. Sigamos. Carga, centro de transformación, potencia disponible en kilowatt, eso ya lo hemos visto, y observaciones. La corriente reactiva y sub-R está presente en la instalación desde el nivel 2 hasta los receptores. Eso es lo que les decía. Desde acá, si se alcanza a ver el cursor, hasta los receptores. Pero ya hemos alivianado una buena parte de la instalación. ¿Sí? Bien. Y ahora vamos a la otra parte. La última. Fíjense que ahora los capacitores los tenemos puestos en el lugar donde está instalado el motor. ¿Sí? Después veremos en qué lugarcito a ver aguas arriba del seccionamiento, del guardamotor, del relé térmico, donde sería lo más ideal. Eso ya lo analizamos. Bien. Ventajas. Suprime las penalizaciones, bueno, eso ya lo hemos visto. Optimiza toda la instalación eléctrica. La corriente reactiva y su ERE se abastece en el mismo lugar de su consumo. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? Nada. Descarga el centro de transformación, potencia disponible en kilowatt. Observaciones. La corriente reactiva no está presente en los cables de la instalación. Ojo con esto. Las pérdidas por efecto Joule en los cables se suprimen totalmente. Eso quiere decir, muchachos, que ahora sí, toda la instalación eléctrica lo vamos a hacer trabajar liviana, tranquila, los conductores no van a recalentar, porque cuando sufren recalentamiento se daña la aislación y acelera su vida útil. ¿Sí? Bueno, esto sería lo más correcto cuando se tenga que hacer corrección del factor de potencia. Ahora, si vamos desde el punto de vista económico, es probable que esto tenga un poquito más de incremento en cuanto al costo, que hacer global. Por supuesto, el global puede terminar siendo más barato, pero también tiene su contra, ¿sí?
A ver si lo podemos ver acá. Recomendaciones. En el caso de la corrección global de una instalación, siempre es recomendable optar por un sistema automático o por sistemas automáticos. Ojo con eso. Una compensación fija puede resultar excesiva frente a condiciones de baja carga o de noche o de fines de semana. Póngale en un taller o en una casa, no sé. No es muy conveniente, ¿sí? Vamos a tener problemas ahí. Y atención a lo que dice acá abajo. La sobrecompensación resultante puede causar elevaciones en la tensión con los riesgos que ello implica. Y no sirve para nada, muchachos, ¿sí? Acuérdense lo que decíamos la vez pasada. Si yo tengo un circuito inductivo puro y no es favorable, un coseno phi bajo. Si yo tengo un circuito capacitivo puro y tampoco es favorable, el coseno phi es bajo, ¿sí? La corriente sube, no sirve. Bien, ¿qué más dice? El efecto de una compensación, atención, esto también les expliqué, será percibida solo aguas arriba de su punto de instalación. Para reducir la corriente en ramas de distribución será necesario disponer compensaciones directas lo más próximas posible a las cargas. Son recomendaciones, no dice así se tiene que hacer, ¿sí? Son recomendaciones. El profesional que va a ir a hacer esto, cuando lo haga, por favor, analice todas estas situaciones, ¿sí? Sin embargo, por Dios, esto no quisiera mostrarles, pero bueno. Fíjense esto. Estas son fotos reales, ¿no? De una instalación eléctrica, y no nos critiquen a los jujeños nomás, ¿no? Porque también se ve en otros lugares. Esto es en una carnicería. Chiquita nomás la carnicería, pero bueno. De todo lo que hemos hablado, ¿sí? Hacer esto, bueno, está totalmente fuera de toda norma. Reglamentación cero, AEA cero acá, ¿sí? Fíjense, acá se observan dos capacitores, por lo que se puede observar, esto puede terminar siendo de, no sé si de 20 o 16, y esto 12,5 microfaradios. Estaríamos hablando alrededor de 30 microfaradios. Y eso piensan que está corrigiendo el factor de potencia de una carnicería. Totalmente falso, ¿sí? Eso alcanzará a lo mejor para corregir el factor de potencia de una heladera, no sé, de una heladera mostrador, no sé de qué, pero no de a la carnicería. ¿Sí? Y si hablamos de seguridad, bueno, seguridad por ningún lado. Fíjense ahí, falta la protección contra los contactos directos, y no sé si habrá por ahí contra los contactos indirectos, utiliza cable bipolar, bueno, ni hablar de esas cosas, ¿sí? Horrible. Pero más que nada nos concentremos en los factores que han puesto para una carnicería. Y ahora vamos a otro ejemplo. Acá este es más desastroso todavía, ¿sí? No tendría que haberlo mostrado porque me van a criticar, pero no importa. No lo hice yo, convengamos. Cuidado con esto, hasta hace 2 años atrás estaban permitidas utilizar las cajas metálicas para el medidor, ¿sí? De energía. A partir, sí, hace 2 años, donde salió la resolución de la SUSEPU y de la empresa prestataria de servicios, se pusieron de acuerdo para decir, a partir de ahora, señores, no se instala más los gabinetes metálicos, sino todo las acometidas se hace con la doble aislación, tal lo expresa el reglamento de la E. Bueno, bárbaro. Pero si nosotros observamos acá, por ejemplo, hay gente que no toma conciencia de esto, ¿sí? Fíjense que ese capacitor que está inclinado ahí, rozando prácticamente contra los bornes de conexión contra el metal, y ese es un riesgo
terrorífico lo que está ahí, ¿sí? Tendrá la cinta aisladora, pero no sé cuánto durará. Para el colmo, no tiene la tapa, un riesgo total, ¿sí? Por otro lado, una violación de toda normativa, diríamos, en las cajas de los medidores, por lo menos, así lo tengo entendido, no tienen que ser manipuladas, abiertas por ningún electricista. Una Solo consulta, ¿puede ser? la empresa prestataria. Pero se dan esas situaciones por ahí. Sí, escucho. Sí, ¿eso no estará pensado como el supuesto ahorro de energía en vez de compensación de factor de potencia? Y cuando decimos ahorro de energía, a ver, ¿cómo lo interpreta usted eso? Porque hay muchos que venden los supuestos ahorradores de energía que son capacitores solamente adentro. Y que bueno, como cuando uno mide la corriente, aguas arriba de eso, baja, piensa que realmente está ahorrando energía, pero lo que está haciendo simplemente es haciendo una ligera compensación de factor de potencia en todo caso. Y sí, Pero, ni más ni pero la menos. potencia activa sigue siendo la misma, pero es engañoso. Claro, la potencia activa es la misma, exactamente, ¿sí? Acá lo que está Profe, en juego es la potencia reactiva y la aparente. Esas son las que se mueven con los capacitores. La activa y siempre se va a mantener media estable, ¿sí? profe, Sí, lo que se escucha de algunos electricistas ofrecer por Facebook y hoy más con las facturas caras de consumo eléctrico que les viene tanto Salta Jujuy, ofrecen por Facebook este banco de capacitores para casas medidores monofásicos, supongamos la mayoría, donde le dicen que con esto le vamos a bajar el consumo de la corriente y a bajar el consumo de la corriente van a pagar menos facturas de luz. Ese es el engaño que hacen la mayoría. bien ahí, bien ahí. Yo también escuché el mismo verso, ¿sí? Que le hacen a todos. Bueno. Lo triste es que cuando le dicen que hay que corregir el factor de potencia, hay mucha gente que va y pone esos capacitores ahí. Acá también no debe haber más de 30 o 40, póngale como máximo, microfaradios. Y si eso es para corregir una casa, estamos mal. Estamos mal. ¿Sí? Así que bueno, horrible, horrible. Vamos a otro. El amigo Miguel debe estar agarrándose de los cabellos ahí. ¿Qué me está eh, haciendo quedar mal? Debe estar diciendo ahí. Fíjense esto. Esto cuesta creerlo, pero también está en vigencia. Y también es de un localcito comercial ahí, abandonadito, medio, me refiero abandonado al tablero mismo, ¿sí? Tablero que no sé hace cuántos años tendrá esto, y no faltó un electricista que dijo, bueno, vamos a corregir el factor de potencia, fue y le puso ahí un capacitor. Horrible desde todo punto de vista, las arañitas, por supuesto, son dueñas y señoras de vivir tranquilas ahí. Horrible. Sigamos. Se nos está haciendo hora, pero vamos a ir un poquito más, ¿sí? A ver si puedo llegar a esto. Protecciones y conductores recomendados para instalar capacitores y baterías de capacitores. Cuando se instale capacitores para la corrección del factor de potencia, estos deben tener la protección adecuada, tanto para corrección fija o banco de capacitores automáticos. Es importante saber que se estima aproximadamente por cada kilovolt reactivo instalado, se debe considerar alrededor de 1,52 amperes. Si se instalan bancos de capacitores, es conveniente emplear termomagnéticas curva D. Cuidado con eso, quizás me equivoqué ahí, ¿no? Por ahí los fusibles creo que son muy adecuados para cubrir esto, en especial si son bancos de capacitores, ¿no? Si son de uso domiciliario, bueno, tendrán que ir las termomagnéticas, porque está prohibido utilizar fusibles en esos casos. Bien, y este cálculo también lo habíamos hecho la vez pasada con el amigo Miguel, donde se calculaba la reactancia capacitiva, no sé si se acuerdan, la formulita decía 1 sobre sobre 2pi por la frecuencia por la capacidad, y me daba en ohm.
Luego se calcula la corriente, ¿sí? Que sería la tensión con la cual se trabaja sobre el valor de esa reactancia capacitiva que voy a sacar. ¿Sí? Por ahí sale el tema. Y acá hay una tablita. Fíjense acá. Potencia del capacitor o batería de capacitores. Está expresado en kilovolt-ampere reactivo. Acá dice corriente en amperes, intensidad nominal en amperes por cada kilovolt-ampere reactivo. Aproximado, claro, no lo está diciendo con exactitud. Haga un poco de cálculo también. A eso dice intensidad máxima, se lo debe agregar o multiplicar por 1,43, la capacidad para colocar la protección, en este caso la termomagnética, para la maniobra y protección de ese capacitor, ¿sí? Y luego al lado están los fusibles y la sección del conductor que se debe aplicar para cada uno de ellos. Por ejemplo, si instalamos un capacitor de 1 kilobar, ¿sí? Se estima 1,52 por kilobar amperes. La termomagnética que vamos a poner, claro, esto lo tendrá que multiplicar por 1,43, es de 4 amperes. No ponga de 20 amperes, 25. Estamos cometiendo errores garrafales en ese caso, ¿sí? Si va a poner fusibles, 4 amperes, otro tipo de fusibles, 4 amperes. Los conductores, 1,5. Acuérdense que las protecciones tienen que estar en función de los conductores que vamos a utilizar. No se puede obviar eso, ¿sí? Por ejemplo, si voy a utilizar 5 kV kilovolt-ampere reactivo, ¿sí? Me da 7,5 amperes. Debo poner ahí sí una llave de 10 amperes, por supuesto. El fusible de 16 en un caso, 10 de otro, y los conductores 2,5. Y vamos al último caso, por ejemplo, si tendría que poner un capacitor de 25 kilovolt-ampere, ¿sí? Tiene que estar protegido como corresponde. 38 amperes sería la corriente que va a consumir. 50 sería la protección que vamos a poner, o 60 en otro caso, pero el conductor 16 milímetros, ¿sí? Le va a servir a lo mejor esta tablita. Vamos a otra compensación individual de los motores monofásicos. Vamos a ver acá. En el régimen de marcha normal, el motor tiene un bajo factor de potencia, pero la compensación es más simple, pues no existen los problemas de autoexcitación, ojo con esto, que se presenten en los motores trifásicos, pudiéndose seleccionar el capacitor de compensación por medio de tablas sin necesidad de recurrir imperiosamente a mediciones de potencia, ¿sí? Capacitores para compensar motores monofásicos sin capacitor permanente. Por ejemplo, acá le tiro otra tablita, es muy simple, esto sería para los motores monofásicos. Vamos a ver, por ejemplo, para un motor de 1/4 de HP, la potencia en kilowatts sería 0,184. La corriente que va a gastar, estos son valores promedios, no son exactos, 2,45. El factor de potencia más o menos es 0,57, ¿sí? Si yo quiero ahora compensar ese motorcito con un capacitor de 16 microfaradios, voy a llevar a 0,85. Si lo pongo uno de 20 microfaradios, voy a llevar a 0,9. Si lo pongo uno de 25 microfaradios, y lo voy a llevar a 0,95. Fíjense, hasta está tabulado todo esto, ¿sí? Pero no hay nada mejor que hacer los cálculos y hacer la verificación también si esta tablita está bien o no. Guía general para la aplicación de capacitores electrolíticos para motores monofásicos. Este es otro error que por ahí cometemos los electricistas, ¿sí? Por ahí somos campeones para dar una mal solución, diría, en ciertos casos, ¿sí? Cuando usted va a una casa de venta de material eléctrico, consigue estos elementos todavía. Hay motores que todavía tienen la aplicación de estos capacitores. Por ejemplo, vamos a poner un motor de medio HP.
de las máquinas hormigoneras, de algunas, por ejemplo, ¿sí? Si es de 1500 revoluciones por que es importante también, el capacitor en microfarados debe ser entre 230 y 260. No más ni menos que eso, ¿eh? Ahí. Y si es de 3000 revoluciones, fíjense cómo varía. La capacidad de 140 a 170 microfaradios. ¿Sí? Es importante. Esa tablita también es recomendable. Recomendaciones para la aplicación de los capacitores electrolíticos para arranque de motores. Sigamos. Debe respetarse las características originales recomendadas por el fabricante. Capacidad y tensión. Qué importante que es eso, ¿eh? No lo cambiamos por cambiar. Conectando la capacitancia adecuada se obtiene la máxima cupla de arranque con la mínima corriente para la tensión de servicio. Qué importante que es esto. Veamos ahora. Aumentando la capacitancia, crece la corriente, ojo con esto, originándose sobrecalentamientos. Pero como resultado tenemos otro todavía ahí, ¿sí? Disminuyendo la capacitancia, crece la tensión, con el riesgo para las aislaciones del capacitor y del motor. En ambos casos disminuye la cupla de arranque. Pobre motor, sufre una barbaridad, nunca cumple la función que tiene que cumplir, recalienta, etcétera, hasta que se termina quemando, ¿sí? Más vale que no sea por culpa nuestra. Bueno, a ver, ahí vamos a llegar, ¿sí? Me van a disculpar, no sé si les fue claro, si les fue útil todo lo que hemos hablado. Sí, me falta ver unas cuantas cositas y recién vamos a entrar al cálculo. Creo que vamos a llegar nomás a la cuarta clase, sí, como lo dio el amigo Miguel también. Así no quedamos tan desbalanceados. Les diría que la próxima clase vamos a terminar un poquito, me faltan 3 o 4 cositas de esto y ya entramos al cálculo y la otra clase, la final va a ser relacionado a, les decía, vamos a hacer unas cuantas prácticas, ¿sí? Tiraremos algunos cálculos también para que lo hagan y veremos un poquito de lo que es un banco de capacitores. Bueno, no sé qué les pareció. ¿Alguien quiere preguntar algo? Hágalo, por favor. Profe, tengo una consulta. ¿Sí? Yo quería saber si estoy en lo correcto. Cuando nosotros pagamos la factura de luz a la empresa prestataria, estamos pagando la potencia activa, ¿verdad? Sí. Y entonces eso quiere decir que la corrección del factor de potencia que nosotros hacemos tiene más bien la finalidad de proteger a los conductores de sobrecalentamiento, no de pagar menos, como muchos electricistas dicen, ¿verdad? Lo que pasa, si no le están cobrando, está todo bien. Todavía aquí estamos en Jujuy, tenemos muchos los medidores a ruedita, disculpen por la expresión, ¿no? Pero entonces, como que en esos casos todavía no está saliendo, digamos, la notificación de un bajo factor de potencia, etc. Pero cuando salga, o los que tenemos los medidores ya electrónicos, y eso lo registran con mucha facilidad, ¿sí? Pero, de todas maneras, para hacerlo trabajar a su instalación eléctrica bien, como corresponde, usted ha visto los beneficios tanto para el usuario como para la empresa, y para ambos nos beneficiamos, ¿sí? Y todos. Es una forma de hacer un uso racional de la energía. Creo que ese es el término correcto, ¿sí? Así que hay que ser conscientes. Si vemos que estamos mal con mucha inductancia, digamos que nuestra corriente es grande por el hecho de que tenemos mucha potencia reactiva y debemos mejorarlo. Hay que ser conscientes, porque si no, lo estamos agotando prematuramente a toda nuestra instalación. Sí. ¿Algo más? Muy bien, profe, muchas gracias. No, por favor. Bien, si no hay nadie más, les agradezco un montón por la atención y ojalá el próximo
miércoles en el mismo horario, ¿sí? Podamos estar hablando un poquito ya, haciendo los cálculos de estos capacitores, ¿sí? Y vamos a ver, ahí tengo unos gráficos muy lindos para mostrárselos, de los motores en especial, el lugarcito exacto donde sería lo correcto colocar los capacitores una vez que se hace el cálculo correspondiente. ¿Sí? Si alguien más quiere preguntar algo, por favor, los escucho. Por lo visto, no hay. Bueno, les agradezco un montón, muchísimas gracias y ojalá puedan estar nuevamente, podamos encontrarnos el próximo miércoles. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Listo, chaval, ¿cómo sabe? Recording has stopped.